Si ya está en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a mi querido colega y amigo Manuel Aparicio, director y conductor de Radio Expresión México en la zona oriente del Estado de México, y también pues un miembro muy destacado de la ANPER, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Querido Manuel, pues saludamos a Enrique Lascano y Miguel Bárcena. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Enrique Lascano. Es un placer, Miguel Bárcena. Es un gusto poder platicar con unos maestros de la comunicación. Buenas tardes. ¿Cómo estás, maestro? Te mando un abrazo. Gracias, amigo. A la orden. Pues tú que estás del otro lado de donde estamos nosotros, tú estás en la zona oriente, conoces muy bien la geografía, los municipios y sobre todo cómo se han movido estas campañas o estas precampañas de Alejandra del Moral y de la maestra Delfina Gómez. ¿Cuál es el pulso, cuál es el ritmo que has sentido de las mismas allá en esta zona? Tendríamos que destacar cuestiones interesantes como el hecho de que continúa una de las malas prácticas que se llama acarreo, y hablo de ambas partes. Lo grave en esto es que no hay propuestas hasta este momento, a pesar de que se trata de reuniones con la militancia de cada uno de esos partidos. Simplemente iniciamos por la descalificación de unos contra otros, y eso se me hace que termina polarizando a la sociedad, que es un grave problema, y en este momento lo que haría falta es el acercamiento, haría mucha falta una buena propuesta. ¿Qué es lo que va a pasar con el Estado de México cuando tenemos problemas de inseguridad, el feminicidio, el desempleo, el campo está en abandono? Eso sería, creo, lo más importante poder atacar en este momento. La gente está llegando porque los llevan, pero yo no sé si se pudiera soportar que la ciudadanía acudiera a una simple convocatoria. Entonces ves más acarreados que gente que allá vaya por su voluntad, y eso considerando que los que van sean militantes o simpatizantes. Naturalmente, se presume que, sabemos que esta pre-campaña, que yo no entiendo para qué pre-campaña, si son eventos públicos. Claro. Esta pre-campaña es evento público y eso finalmente llama la atención, como que no había necesidad. Pero insisto, llegan las personas porque las llevan. Si no fuera de esa manera, quién sabe qué tanto podrían convocar. Claro. Dime una cosa, a ti te ha tocado cubrir una gran cantidad de eventos de la vida política nacional. ¿Qué encuentras de diferente? Porque hoy se habla de la modernidad, de las propuestas, de las campañas, de la forma de acercarse a los posibles votantes. ¿Qué encuentras de diferente en esta jornada electoral que estamos revisando? Sí. Mira, llevo 50 años de reportero y he conocido múltiples campañas a nivel federal y estatales, por supuesto. Me parece que en algunas otras ocasiones y en algunos otros tiempos, los precandidatos, en este tiempo los candidatos, eran personas un poco más preparadas, con un mejor discurso, con un conocimiento real de la problemática social, política y económica de cada entidad o de cada comunidad. En este caso, y reitero, solamente se ha estado hablando de descalificaciones, de los momentos de que ahora sí vamos a quitar a los corruptos, ahora sí se va a terminar, ya llegó el cambio. Cuando esto sucede, la gente se pregunta, ¿y qué pasa con los problemas que estamos padeciendo cada día en este país? Y bueno, les hace falta argumentos reales que permitan permear en el ánimo de la sociedad que va a llevarles al voto finalmente, ¿no? Creo que esa es una parte. ¿Qué noto de diferente? Yo diría que un buen discurso hace falta en las precampañas, hace falta un conocimiento real de la problemática de la entidad, en particular hablando, y de la zona oriente. Hay que recordar que la sociedad es muy diversa y entonces hay muchos problemas que no se han comentado hasta este momento. Además, aunque hay problemas comunes en todos los municipios mexiquenses, esa zona tiene muchos problemas de transporte, de conectividad, de empleo. Hay muchas ciudades dormitorio en donde la gente viene todos los días a la Ciudad de México y regresa precisamente a dormir a sus casas. Ayer que estuvimos tú y yo desayunando con Jorge Gaviño, diputado local de la Ciudad de México y exdirector del Metro, decía que un problema grave es la falta de inversión en transporte, en metro, concretamente por parte de los gobiernos del Estado de México, cuando todos los días más de 1 millón de personas que viven en los municipios mexiquenses van a trabajar a la Ciudad de México
y ese transporte es subsidiado por los que vivimos en la Ciudad de México o por el gobierno de la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues hasta ahora, como tú dices, no hemos escuchado propuestas ni de transporte, vialidad, seguridad, salud, educación, etcétera. En el estado, en esta parte del Estado de México, en la zona oriente concretamente hablando, déjame decirte, la gente sigue esperando qué va a suceder, pero sería, yo creo que a partir del 3 de abril, cuando inicia la campaña real, cuando empecemos a conocer qué propuestas tienen para cada uno de estos temas que son de relevante importancia. Si no lo hacen ellos, vaya, sería muy delicado. Tienen que recordar que los ciudadanos ya no se quedan con el discurso, los ciudadanos ahora están más politizados y van a exigir que haya no el cambio en el discurso, no el cambio en la acusación, no el cambio en la justificación, sino en hechos reales. ¿Cómo van a resolver un problema de movilidad, como tú lo acabas de citar, que te das cuenta que desde las 4 de la mañana la gente empieza a abordar las unidades desde Amecameca, por citarte un lugar muy cercano, hasta la Ciudad de México, a donde deben de tomar el metro? ¿Cuánto tiempo se hacen? Lo tortuoso que es de un lado hasta otro, la cantidad de personas que están en la intemperie, en el frío, en el calor, en la lluvia, esperando el transporte de ida y de regreso. Eso no tenemos conocimiento. Se habló del tren que van a meter, el trolebús que van a meter de Chalco únicamente a la Ciudad de México. Aún así sería un tema muy complicado porque no daría resultado a las necesidades de movilidad que hay en la zona, por la cantidad de personas que vendrán desde Amecameca, acá por lo menos, y hablo de los municipios más cercanos. Sería un grave problema por el tipo de personas que viajan, estudiantes, amas de casa, trabajadores, etcétera. Es un gran problema la movilidad, por un lado, pero no solamente eso, la inseguridad es terrible en esta zona. Asaltos a diario, hay robos, en fin, el problema es muy delicado en materia de seguridad y no se diga de empleo. La gente tiene que buscar en otras entidades, en otros municipios muy distantes para poder conseguir algún empleo, y mucho del recurso que ganan pues se les da en los pagos de pasaje, de alimento, etcétera. Estamos conversando con nuestro colega Manuel Aparicio, quien es el director y conductor de Radio Expresión México, allá en la zona oriente. Enrique. Manuel, tú hacías referencia a toda esta experiencia como periodista que te ha tocado desde distintas trincheras, la cobertura de distintos eventos políticos, campañas, en fin. ¿Cómo miras el trabajo de la prensa? ¿Sí? Y te lo digo porque me parece que en algunos momentos que nos tocó a lo mejor coincidir igual con Miguel, sabíamos los resultados de las elecciones que estábamos cubriendo, que estábamos reporteando, que esa es una realidad, ¿no? Sabíamos que iba a pasar porque finalmente sabíamos que el tapado, ¿no? En tiempos, digamos, de aquella década de los 80, 70, 80, el que destapara un partido iba a ser el candidato ganador, por más que hubiera campañas, tal. Hoy vivimos una pluralidad democrática y una incertidumbre electoral que me parece muy interesante. ¿Cómo ves el trabajo de los medios a partir de estas nuevas circunstancias políticas del país? Vaya, mi querido Enrique, es una súper pregunta. Yo creo que los medios están un tanto acotados. Tomando en consideración que si no hablas bien de los personajes, te agreden, te acusan, y lo hemos visto en las mañaneras, por ejemplo, para citarlo, ¿no? No se ha podido todavía este momento una buena entrevista, por ejemplo, con ninguna de las precandidatas, porque no se los permiten. Pero valió la pena el tiempo para poderlas entrevistar, preguntarles sobre la problemática que sí conocemos. ¿Qué esperamos? Que ojalá, insisto, dejen de utilizar ese lenguaje de acusación y de justificaciones para poder dar paso a una serie de propuestas que los periodistas podamos explicarle a nuestras audiencias. Si no tenemos ese material, es muy complicado. El trabajo que estamos haciendo, lamentablemente, se está convirtiendo en receptores de boletines. A los eventos te invitan a los que ellos consideran que son convenientes, porque tienen además, como ya sabemos, actividades privadas, que eso ha sido siempre. Pero ya no se está trabajando con el pool de prensa
como se hacía en otras épocas. Van haciendo algunas invitaciones y tienen un pequeño grupo, pero hay muchos medios en la zona que se quedan sin poder participar, no les aceptan que se integren sus reporteros. Ese es el tema que tenemos en el momento. Entonces el trabajo de la prensa local, o por lo menos de esta zona, pues es un poquito deficiente en ese sentido. Pues entonces estaríamos hablando, desafortunadamente, Manuel, de que hay un sesgo en el acceso a la cobertura de la información. Vamos a ver cómo cierran las campañas en estos próximos días y cómo arrancan. Bueno, habrá una época de intercampañas y aquí vamos a estar en este espacio. Te invitamos a que seas parte de él para que desde la zona oriente del Estado de México nos vayas dando tus puntos de vista y desde luego, pues sobre todo el sentir de cómo se van desarrollando estas campañas en esta zona del territorio mexiquense, Manuel. Claro que sí, será un gran gusto poder compartir con ustedes, que son gente, reitero, de mucha admiración para mí en lo personal y conocedores de los medios de la comunicación, sobre todo de la radio. Un abrazo para ustedes y para la audiencia de ustedes. Mil gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Manuel Aparicio. Pues se nos fue muy rápido el tiempo. Pues sí. Vamos a ir ajustando obviamente los tiempos para poder conversar más con nuestros colaboradores. Muchísimas gracias a Manuel Aparicio, director y conductor de Radio Expresión México en la zona oriente del Estado de México.